Bueno, pues ahora vamos a empezar, que no se haga luego largo. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo Camino del Centenario 1928-2028. Bienvenidos tanto los que estáis aquí presentes como los que nos seguís en directo, como los que nos veáis luego en diferido en los canales de la universidad y de la sede, o en el mío propio. En esta ocasión, dentro de lo que es el mapa de todos los años que vamos a tratar durante estos 3 años que va a durar el ciclo, vamos a hablar en concreto de los años 31 y 32. Esos son los carteles oficiales y vamos a ver la característica común, es que llega la República y pues la República se vuelca con la fiesta, se vuelca con las hogueras de San Juan y hace que se desarrollen pues, de una forma exponencial. De hecho, hoy vamos a tener en pantalla mucha cantidad de información. Lo que pasa es que yo voy a tratar de abreviar a lo más interesante, lo más anecdótico o lo más importante. Y puesto que queda grabado, pues el que tenga mayor interés en ampliar información, pues siempre va a tener la posibilidad de ver posteriormente el vídeo y leer, como si dijéramos, la letra pequeña. Pero yo voy a tratar por lo menos de sintetizar lo más importante. En 1931, como acabo de adelantar, no solamente hay un crecimiento de las dimensiones de las hogueras, habla de un estancamiento en participación, pero la importancia de las hogueras crece en todos los sentidos. Nacen las barracas, se incluye, aparte de los ingenios móviles que ya hemos visto en años anteriores, luz y sonido, y la llegada del nuevo régimen condiciona lógicamente la temática y el significado de las hogueras, pero se vuelca totalmente por la fiesta. Hay 30 expedientes, que no los vamos a desarrollar todos porque si no esto sería eterno, pero que en conjunto hablan de 23 hogueras, 4 fogueretes, es decir, hogueras de pequeño tamaño, una barraca, un grupo de ninots y una calle adornada. En el 32, curiosamente, se repite el número de expedientes. Aparte de la política, se empieza a hablar ya desde el punto de vista turístico de las bondades del clima, pero también desde el punto de vista urbanístico las deficiencias que tenía la ciudad, con lo cual es un año mucho más crítico y mucho más variado, digamos, en temática que el primero, que está tal vez excesivamente politizado, como ahora lo veremos. Aparecen las primeras hogueras infantiles, prolifera el número y modalidad de premios, no solamente los oficiales, sino los proporcionados por determinados organismos, por determinadas empresas incluso, y se estabiliza esa participación. Entonces vamos a ver 20 hogueras, una, curiosamente, de propaganda, es la primera vez que aparece una hoguera de propaganda, fue este año, 2 fogueretes, 3 hogueras infantiles, 2 barracas y 3 grupos de ninots. Entonces, comenzando ya directamente con el año 31, pues Plaza de las Monjas San Agustín, en algunos sitios Plaza de les Monches, es el equivalente a la actual foguera Monja Santa Faz, pues fue de la dupla de Juan Esteve y Francisco Muñoz, se llamó Lo que va de ayer a hoy, o El dragón ya se murió. Fue premio de turismo y la explicación más concisa la encontramos en Les Fogueres d'Enguany, donde José Fernández Torregrocha habla de que es una lección de geografía y de historia, porque habla de diciembre de 1930, pues destacando los nombres de Jaca en cuanto a la población, y Zamora y Alcalá jugando con el nombre de las poblaciones y los nombres, o sea, los apellidos de los políticos de entonces, y la otra fecha posterior, el 14 de abril de 1931, donde habla de, bueno, pues España liberada, que Juan del Pueblo acaba de matar al dragón de la esclavitud y de la libertad que se respira y se glorifica en contra, pues, del anterior régimen. Este tema va a ser muy reiterativo y lo voy a ir pasando un poco de puntillas donde se habla de lo mismo para no repetirme excesivamente. Este es el boceto, una hoguera sencilla, pero bueno, muy curiosa y con mucho sentido. Como vemos, parte de la explicación está en el centro y estos son los 2 autores, arriba Esteve, abajo Muñoz. Y también vamos a aportar, aparte del contenido que tienen los expedientes originales, oficiales de las hogueras de San Juan, que se conservan en el archivo municipal, pues aquellas anécdotas que aparezcan en otras revistas, digamos, dedicadas a las hogueras, pero no oficiales, como es el caso de Les Fogueres d'Enguany, que era de Fernández Torremocha, el tío Q, ya conocidísimo, y el Fogueter. En este caso trabajaremos con estas 3, aparte de con la documentación oficial.
Entonces, en el Fogueter lo que apunta es eso, a que muere la monarquía, habla de Jaca, donde que nadie se olvidará porque allí hubo fusilamiento, y se habla de mártires de la libertad. Y en el Tío Q pues se habla también de día solemne y de fiesta en el que la España abatida mata con la espada al dragón de la monarquía fiera. Es por no leer todo, en síntesis es lo que aparece en rojo. La hoguera Pascual Pérez Torrijos, Navas y Bazán, oficialmente se llama así, aunque la encontramos normalmente solamente como Pascual Pérez Torrijos, fue obra de José Amat, se llamaba Vistes de la Esplaná, estaba en el cruce de las dos calles de Pascual Pérez y Torrijos, que es la actual Susana Llaneras. Aquí he ampliado un poco más el boceto para que se vea el contenido. Entonces, según la solicitud de planta, era una crítica de lo que frecuentemente estaba ocurriendo en la explanada, que si los niños que tiran piedras, pues la parejita que estaba allí, el que estaba mirando a la parejita o el guardia que estaba pasando del tema, ¿no? En el Fogueter habla, pues eso, de hacer a replega de dátiles a base de pedradas por parte de los niños, lo cual acaba también con un buen melón en la cabeza de algún viandante, y pues el hombre que está ahí en esa garita, que se está empapando, pues de la parejita que está haciendo lo suyo en el banco, ¿no? Esta es la única fotografía que se conserva, casi es mejor ver el boceto, es más explícito. Y bueno, en el Tío Q pues habla de ejercicios gimnásticos que hacían encima de las barandillas, como vemos al chiquillo ahí en el centro del boceto inferior, que caen, habla también de los dátiles y habla de las pedradas, en fin, es ya reiterativo, pero bueno, visto de una manera o de otra. Lo que sí que añade aquí es que abajo el carabinero armado pasa del tema, está mirando a otro sitio, como le suele decir. Plaza de Hernán Cortés, también de José Amat, en plena libertad, en la confluencia de las calles Las Navas y Aranjuez, que es la actual periodista Pirular Derius. Lo que hace es una crítica del estado en que se encontraba la plaza, y el motivo central era la fonteta, que estaba muy cuestionada por muchas cosas. Lo primero, porque estaba hecha ya un desastre, y porque era el centro de juego de todos los chavales, con todas las molestias que estaban generando tanto a los viandantes como a los que iban a utilizar el agua de la fuente, ¿no? Ferrandis Torremocha pues lo describe así, dice que pues una balonada, un balonazo que le da en la cabeza a alguien, pues el mañaco que convierte a los transeúntes en sopa, tirando petardos, otro chiquillo pues subido al árbol hasta que hace crujir la rama, la chica que va por agua pero no se puede acercar para no acabar no acabar duchada, y lo mismo de antes, el guardia de la porra pues sentado tranquilamente a la sombra y leyendo el diario. Este es el boceto, también se ve mucho más explícito que en la foto, y vemos pues eso, pues los chiquillos haciendo de las suyas en la fuente que había en el centro de la plaza de Hernán Cortés. En la calle San Vicente, también de José Amat, Memorias a Blasillo, fue premio el Tío Cook, se plantó en la confluencia de las calles San Vicente con Vicente Inglada. Era una hoguera sencilla, y de lo que hablaba era de los fabricantes clandestinos de embutidos, que utilizaban carnes no adecuadas con el peligro que conllevaba para la salud, y que, bueno, pues parece parecer nadie lo vigilaba eso, y había un tal Blasillo que denuncia el hecho para que se descubriera esa fabricación clandestina. Evidentemente, estas son cosas que estaban pasando en Alicante, es decir, no es que sea de la imaginación del autor, sino que es una crítica de algo que estaba sucediendo. En los zócalos contenían pinturas con motivos también de crítica local. En los fogueres de Enguany, Ferrandis Torremocha habla incluso de cuáles eran esos embutidos: botifarras de gato, salchichón de perro, mortadela de pieles de conejo. Podía producir tabardillo, plaga de disipela, dolor de barriga y hasta cólera. Y en el Fogueter pues habla del personaje, del protagonista, de Blasillo, que dicen que es un hombre comerciante, que bueno, muy campechano y enterado, y que precisamente por eso pues denuncia lo que estaba observando, que estaba sucediendo en Alicante. Y el Tío Q pues saca conclusiones, ¿no? De que dicen que se fabrican salchichas, que dicen que son de Vic, pero que de cochino, como dice aquí, pues no tenía nada, que el único cochino era el que fabricaba el embutido.
En Plaza de Juan Poveda, que es la actual Plaza de San Cristóbal, Miguel Carrillo Soler, el que bueno, dio origen a una saga de artistas, los Carrillo, plantó la desbandá, también una hoguera modesta, pero que tenía también su crítica. Lógicamente, en este caso, está hablando de la desbandada de los zánganos que había en España en el momento en que se proclamó la República. La colmena simboliza el trabajo y de ella huyen los que se aprovecharon del anterior régimen. Fernández Torremocha pues dice lo mismo, o sea, huyen también incluso del presidio que tenían en propiedad y donde tarde o temprano pues podrían volver, pero en lugar de como celadores, como moradores. Esta es la fotografía que se conserva de la hoguera y este es Miguel Carrillo. Y bueno, pues en el Fogueter se habla de lo mismo, o sea, de que cogió carrera el rey para marcharse porque tenía al pueblo español socarrat y maniatat, como dice aquí. Y algunos apuntes más que ponía el tío Cook, por ejemplo, la escena que vemos abajo a la izquierda del pulpo, que lo que dice en concreto es esto, que la peseta se encontraba entre los lazos de los tentáculos de un pulpo que le llevaban al ocaso, es decir, la ruina económica en la que se había quedado España con el anterior régimen. En cuanto al barrio de San Fernando, en esta ocasión es del pintor Melchor Aracil, aunque en algunos medios consta como la comisión. Bueno, el tema es porque la idea surgió de la comisión, pero quien lo construyó fue Melchor Aracil. En algunos sitios también encontramos que en lugar de llamarse barrio de San Fernando pone Plaza de San Antoni, que es el lugar donde plantó. Lo mismo que encontramos también varios títulos, el teatro y el cine o el triunfo del séptimo arte. Estos son, digamos, los oficiales, aparecen en el libret y en el expediente en general, pero también aparecen en algunos medios como los 9 monumentos de Alicante. Aquí aporta una innovación y es que la estrella que hay en el remate se iluminaba por la noche desde dentro, o sea, no es que hubiera una iluminación desde fuera, sino que se encendía. Era un efecto que hasta entonces era inédito en las hogueras. En la solicitud de planta lo que critica es que el cine como medio de expresión habla que es más completo que el teatro y lo está anulando. Y luego pues la influencia del tío Sam, que está más atento al negocio, pero que, bueno, la starmanía era la nueva epidemia mundial y el cine estaba venciendo al teatro, por eso lo del triunfo del séptimo arte. Esta era la parte de delante de la hoguera, esta era la parte de detrás. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, pues las chicas que están haciendo cola para ir al cine, en la parte de la izquierda, esos heraldos que son pues, muy típicos del teatro, pero que iban a quedar ya en el olvido, y pues un pequeño teatrillo que queda ahí a la derecha y que, bueno, como tendiendo a desaparecer, ¿no? Dice que Alicante, lo dice el Fogueter, Alicante gasta el dinero en cine, pero no suelta la pasta cuando hay un anuncio de una obra teatral. Y en el tío Cook pues se dan algunos detalles más. Un abuelo que dice que está durmiendo encima de un carromato, pues por toda la basura que hay que recoger en el teatro, en el sentido de que ni siquiera se están cuidando los locales. Y lo de los heraldos que había dicho, es decir, como anunciando que el cine era el último grito. Este sería el desarrollo completo de la hoguera. Y bueno, pues si se llama los 9 monumentos de Alicante, pues supone que están representados pues 9 lugares concretos de Alicante. Lo que pasa es que bueno, las fotografías no se aprecian. La hoguera Plaza del Hospital en realidad se está refiriendo a la Plaza de Santa Teresa, con lo que sería predecesora de las 2 actuales hogueras de San Antón, tanto alto como bajo, porque ahí abarcaba parte de lo que actualmente son los 2 distritos. El autor era un artista valenciano, Vicente Pajarón, y se llamaba Los peligros de la calle, Els perills del carrer, o Sempre la vida en perill,
o también en alguna publicación que incluso más gráfico en cuanto a contenido de la hoguera, la isía de la fábrica, la salida de la fábrica. Se plantó en la Plaza Santa Teresa, detrás del Panteón del Quijano, y fue premio de la compañía de tranvías. Lo que explica Fernández Torremocha en Les Fogueres d'Enguany era la peligrosidad que había en el cruce de tranvías delante de la puerta de la fábrica de tabacos, diciendo que se llamaba un Grigall y que era muy peligroso cruzar la calle, porque ahora veremos toda la confluencia que se producía a determinada hora. Y lo que proponía era cambiar el cruce de tranvías a la Plaza de Santa Teresa, y es justo donde planta la hoguera como para dar el ejemplo de que podría producirse ahí el cruce de los tranvías sin que hubiera los peligros que había al estar en la puerta de la fábrica de tabacos. Entonces habla eso de que en la salida de la fábrica, entre la pared y el tranvía, quedaba tan poquito terreno que allí era imposible estar seguro y podía haber en cualquier momento un accidente. Esto es como lo planteaba el fogueter. Y en el tío Cook lo que dice es todo lo que se juntaba allí, o sea, los operarios, las operarias que abandonaban los talleres, iban y venían en los tranvías, se paraban allí los chiquillos, pasaban los carros del muelle, los que venían con el pescado, acudían los maridos a esperar a las mujeres y, estaba en peligro de atropello hasta el guardia del Castell, que estaban diciendo que aparece en el boceto, ahora mismo no lo tengo localizado, pero vamos, que podía ser tan atropellado como el que más. Aquí el carro con el pescado del muelle. Era, digamos, incluso una propuesta, ¿no?, de mejora urbanística en este caso. En Santa Cruz, y en concreto en la calle San Rafael, pues curiosamente dos alicantinos que eran banderilleros y cómicos taurinos, pero también pintor y carpintero, Manuel Mora Penalba y Juan Bercher García, pues se atrevieron a hacer esta hoguera. Creo que además es la única que hicieron en la calle San Rafael, como decía. Y se llama Quin hora es. Se llamaba así porque en los principales edificios alicantinos cada uno tenía su hora, pero nunca tenía la misma hora. Es decir, el ayuntamiento con la Torre del Reloj en San Nicolás, en la Casa de Socorro, que en ese momento la estaban construyendo el reloj, en la iglesia de Santa María y en la fachada de la estación de Madrid-Zaragoza-Alicante, pues si uno se molestaba en comparar las horas, pues nunca coincidían, ¿no? Como digo, criticaba la desigualdad de la hora que marcaba cada reloj y en las bases había escenas sobre las deficiencias del barrio. Esto se repite normalmente en las bases de casi todas las hogueras. Habla de que, esto es muy curioso, en Les Fogueres d'Enguany dice: en San Nicolau toca pero no se veu, en Santa María quan apunta no toca y si toca no apunta, en la Casa de la Ciutat no hi ha qui s'aclarisca porque la esfera era muy enreada, como dice aquí. Y si van a agarrar un tren, corre desesperado y veremos si el que están poniendo en la Casa de Socorro nos saca del compromiso de saber verdaderamente qué hora es, que es como se titula la hoguera. Esta es la fotografía que se conserva, también una hoguera muy sencilla, y bueno, el llibre lo que hace es pues más o menos definir en cada situación pues lo que se encuentra cuando una persona va a ver la hora, ¿no? Evidentemente hay alguno que es un reloj de sol y que si no hay sol pues no hay ni hora. En Alfonso el Sabio Quintana, que esto de Quintana ahora lo explicaré porque tiene su historia, también es curioso porque yo no he encontrado en ningún lado que la calle Alfonso el Sabio se llamara alguna vez calle 14 de abril, pero sin embargo en algunos medios aparece como Foguera Carrer 14 de abril. Plaza 14 de abril es Calvo Sotelo, que la veremos aparte, pero no sé si es que ahí hubo un intermedio en que Alfonso el Sabio se llamó de esta manera porque se repite luego en otro expediente. Bueno, el autor de En Alacant está el Cel o Viva Alacant fue Paco Hernández, el famoso autor y actor de teatro que también hizo sus hogueras, el que tenemos aquí a la izquierda, y se plantó en la encrucijada de Alfonso el Sabio con la calle Velando, no con la calle Quintana, pero quisieron mantener el nombre de Quintana porque esto venía ya de una antigua reivindicación cuando se extinguió Benito Pérez de Galdós y Alfonso el Sabio, que hubo una disputa que además todavía colearía en el tiempo entre quién se quedaba en la calle Quintana,
hasta que se decidiría salomónicamente que la acera de arriba sería para Benito Pérez Galdós, la acera de abajo para Alfonso el Sabio, pero estos pillos pues cogieron y dijeron, vamos a llamar a Alfonso Sabio Quintana y a ver si cuela, pero plantaron en la confluencia con Velando. Presentaban los balances también para que supieran el prejuicio que habían sufrido en consecuencia de la división, en fin, algo que también ya habíamos comentado en el año 29 y el año 30. Bueno, la hoguera tenía, como dice aquí, 13 ninots, representaba las 3 provincias del Reino de Valencia rindiendo tributo a la ciudad de Alicante, y arriba la Dama de Elche, y bueno, pues una serie de figuras que criticaban problemas de la localidad. La mejor explicación en este caso está en las páginas del tío Cook, que también habla de que es un tributo al arte, por eso empezamos por el tema de la Dama de Elche, y bueno, pues escenas locales, el desahogo del vecinado cuando se baldea y se quedan más frescas las calles, a la hora de la mar, pues la gente viendo a las chicas, que dice que tienen al aire libre todo lo que Dios les ha dado, los turistas que vienen a ver Alicante, y en la parte alta, como había comentado, las 3 provincias, Valencia y Castellón, y entre las 2 Alicante. Habla en este caso de hermandad regional. También dice que elevan por sus propios derechos formar entre las 3 un Estado. En la Plaza del Puente, otro de los cabezas de saga de artistas, en este caso Manuel Capella, que sería el padre de los Capella, los 3 hermanos Capella, plantó Ilusio Perdúa, fue 6º premio, estaba otorgado por Turismo, aquí vemos tanto el boceto como la fotografía. Y bueno, pues lo que hablaba era la reivindicación de crear un hotel monumental, que llaman aquí, en la playa del Postiguet, con acceso fácil al Monte Benacantil, hablando incluso de la instalación de un funicular. Eso también es bastante reiterativo en algunas de las hogueras de esta época e incluso de épocas posteriores, ¿no? En el hotel, además, que está representado a la derecha de la hoguera, habla de una fuente luminosa, que en el centro las vías de ferrocarril, con un puente metálico pasando por encima, y desde este punto, pues el funicular al castillo, que es lo que podemos ver representado aquí en la foto, y aquí está el castillo en el caso del boceto. Se ve más claro aquí en la foto incluso. Este señor es el padre de los Capella, que luego veremos que tuvo un arranque bastante peculiar en las hogueras. Era un hombre con mucho carácter y tuvo sus problemas. Bueno, esto no son más que descripciones de los personajes que hay abajo, y pues la típica persona que está tomando el sol. Habla también de que la falta de higiene en el Postiguet, con una peste que dice que no se aguanta ni en primavera, y sobre todo reivindica la posibilidad de ese funicular que directamente pudiera subir al castillo, evitando pues los malos caminos que había entonces para coronarlo. La Plaza de la República, obviamente la Plaza del Ayuntamiento, como no podía ser menos, pues tenía que estar la representación de la República en todo su esplendor. En este caso es también Juan Esteve y Francisco Muñoz, que en este año y el siguiente trabajaron conjuntamente, y luego ya cada uno trabajarían por su lado. El título es El triunfo de les Fogueres, aunque en algún medio aparece como Cant a la Cant, y fue el 5º premio otorgado también por Turismo. Evidentemente es una alusión y un enaltecimiento al recién instaurado régimen, en connotación con las bondades alicantinas. Se utilizaban las bondades alicantinas pues un poco también para ensalzar al nuevo régimen republicano. Lo de arriba es la fama sobre la esfera del mundo, lanzando a los 4 vientos la hermosura de Alicante, y acuden gente de todos los países que suben hacia esa región gloriosa. En fin, el bombo que se le daba en esa época, y con la terminología que se utilizaba en esa época, galopaba en esa cuadriga romana en cuyo carro va el espíritu de les Fogueres. Está mezclando el concepto de el carro con la
República y a su vez representando a la imagen de Les Fogueres. El llibret se explaya mucho más, no voy a meterme en más detalles, pero bueno, habla también de las mejoras que estaba experimentando Alicante y, curiosamente, si lo veis, representa en el cuerpo de la hoguera las hogueras que habían sido premiadas el año anterior. Esta, por ejemplo, era la de Benito Pérez Galdós de Gastón Castelló. Bueno, la del año anterior no, estas son de este año. Estas son de este año, o sea, son bocetos de hogueras que se iban a plantar este año, que esta en concreto es de este año. Ahora la veremos. Bien, barrio Portazgo, Florida. No nos engañemos porque no tiene nada que ver con Florida Portazgo, se corresponde a la actual foguera La Florida. En este caso era otro alicantino, José Lledó Bañeres, era realmente un artista aficionado y era el vicesecretario de la hoguera, por lo que en algún medio consta como la comisión, porque realmente la construyó un miembro de la comisión. Se plantó aproximadamente a la altura de la actual Plaza de Magallanes, según pone el expediente, en el punto limitado al norte por la carretera de Ocaña, al sur y al oeste por la calle Pegaso y al este por la prisión provincial. O sea, queda perfectamente delimitado el lugar. Ha cambiado bastante de entonces a ahora. Ya de entrada vemos la República arriba, el edificio de la República. En la solicitud de planta se refiere a falta de colegios, necesidad de fuentes públicas, de alumbrado, carencia de autoridad y observancia de higiene, refiriéndose en este caso concreto al barrio. Es curioso porque hubo una evolución de los bocetos. Fijaros que el anterior no tiene nada que ver con estos. Entonces, probablemente bocetos anteriores, además bocetos anteriores incluso al cambio de régimen, porque fue un boceto que fue evolucionando, describe el fogueter, pues una valla y un estanco, que luego se convertiría en una carnicería, 4 columnas, un banco y un foco que no está encendido, que luego se sustituyó por un ninot, es decir, el foco era este, luego se sustituyó por el ninot, pero al final lo que apareció fue la efigie de la República. Y lo que he dicho, la higiene, la falta de agua, la falta de colegios, el alumbrado, aprovechando la oscuridad, pues lo bien que trabajaban los ladrones, críticas locales, no ya de Alicante, sino del propio barrio de La Florida. Y en el centro, pues eso, en la columna al final, de ser un foco a ser un ninot, y acabó siendo pues la alegoría al nuevo régimen. En este caso es que eso es muy reiterativo en este año 31 por pura lógica. Bien, Bernardo López en realidad fue una foguereta. Yo lo veo como una hoguera infantil. Lo que pasa es que lo de las hogueras infantiles de estos primeros años de infantiles tenían nada más que el nombre. De hecho, en años sucesivos llegó incluso a plantearse la posibilidad de eliminarlas porque se aprovechaba el infantilismo, digamos, de la hoguera para hacer críticas importantes. En este caso, bueno, Bernardo López es una calle que está en el actual distrito Pla Hospital, aunque en el año 31 pertenecía a Carolinas Bajas. No hay un artista conocido, probablemente serían residentes de la propia calle Bernardo López García, entre Vázquez de Mella y Agost. Y bueno, la solicitud la firmaba un tal Antonio Amat-Lis en representación de los vecinos. Se llamaba Tregua de Paz. Ya digo, aparenta ser una foguera infantil, tanto por los dibujos como por la caligrafía, porque ahí hay un higiene con I-J-I-E-N-E, pero el contenido no parece corresponder del todo a temática de niños. En principio aparece pedido y aprobado como foguereta. Hay un tendedero donde eso se critica la falta de higiene, entre comillas, con J y sin H. Hay 2 figuras, una que denominan melenita en su base, con un saco de millones al hombro, y otra representativa de la República, que lleva una bandera y una regadera. No, a saber lo que querrían decir con eso. Y en las bases se aprecia una escena de fútbol y en la otra un juego de piñata. O sea, hay cosas que sí parecen de niños, pero otras que pues no lo parecen tanto. En Plaza del 14 de Abril, 14 de abril, correspondiente a Calvo Sotelo, que anteriormente era Plaza de la Reina Victoria, aunque es curioso porque en algunos medios aparece como Plaza de Blasco Ibáñez. Yo creo que ahí hubo un periodo de tiempo corto en que hubo un baile de nombres, pero bueno,
Plaza de 14 de Abril, es la real. Esta fue hecha por miembros de un colectivo valenciano que se llamaba Unión Arte, especialmente dos de ellos, Rafael Peral Roix y Pascual Julià, aunque se menciona como coautor a Fernando Guillot Bulls y Antonio Esplá como carpintero, pero vamos, todos eran del mismo colectivo. En la actual Plaza de Calvo Sotelo, entre Canalejas y Doctor Gadea, aquí habla curiosamente entre los establecimientos de los señores hijos de Blas Morales y el bar Drink Hall, lógicamente establecimientos que ya no existen. Fue segundo premio de este año. Según la solicitud, se hablaba de las 3 cualidades del agua de Sax, que era cara, y aparece una escena del desierto, escasa, una familia que quiere disfrutar de las delicias del baño, pero que nada más encuentra unas cuantas gotas, y mala, un circo romano donde Nerón, para sacrificar a sus esclavos, le ofrece agua de Sax en lugar de cicuta. Es decir, una crítica por todos los lados al agua que en ese momento nos estaba llegando a Alicante. Esta es la fotografía que se conserva, esta ya tiene cierta, ya más envergadura. Sobre un contador de agua, como vemos, está el dios Neptuno y bueno, con una caña, un tridente en forma de una caña en forma de tridente, en cuyo extremo lleva atado una calabaza para poder llevar el agua. No voy a entrar en lo que dice el Fogueter, porque es abundar sobre lo mismo, aunque lo único que añade es que, pues, que el agua ese tenía desde sapo a cocodrilo, ratas y algún político conocido. Y el tío Cook añade que para medir el agua en casa no hay metros, ni varas, ni palmas. El grifo hacen un hilito más fino que un hilo de pescar. Barrio de Benalúa. Bien, son también los componentes de Unión Arte, Rafael Peral, Fernando Guillot y Pascual Julià. Aquí tenemos los 2 de ellos, Rafael Peral y Fernando Guillot. Se llamó el millor disco del año, La voz de su amo. En el cruce de las calles Pardo Jimeno y Arquitecto Guardiola, el sitio tradicional de Plantá, y no pudo optar a premio porque ese año, por lo visto, hubo bastante viento y lo que es el altavoz ese que se ve en el boceto, ahora lo veremos, se reventó por el viento y pues parece ser que por eso no tuvo posibilidad de premio. Esto también aportaba una innovación, y era que, acorde con la figura central, ese gran gramófono, pues se reproducían durante todos los días de hogueras diferentes marchas y piezas de actualidad, con lo que supone la primera aparición del sonido como parte integrante de una foguera, o sea, no como ambiente, sino como parte integrante de la foguera. Las bases se titulaban Vistas hermosas alicantinas, pues pinturas de lugares y monumentos emblemáticos de la ciudad. Aquí podemos ver perfectamente pues, una de las avenidas, y aquí parece el monumento a Canalejas. Y dice que frente a ese gran gramófono habría un gran león sentado que representaría a España, que estaba con mucha atención escuchando, ¿no? Y que la bocina estaba obstruida por la prensa censurada y que por ello no podía salir la voz del amo. Lo que pasa es que paradójicamente pues, el atasco se reventó con el viento y se quedó, pues como veis aquí en la fotografía. Y bueno, pues se habla de un baturro que hacía esfuerzos para dar cuerdas a la manivela, un hombre que representaba al pueblo español, que logró al fin destruir la obstrucción que la censura y falta de libertad impedía, y que resonaba triunfante a la República. Es pues más bombo al nuevo régimen. La cuestión es que el león, que era España, por fin había podido libremente oír la voz de su amo, por eso el título de la hoguera. Hay una alusión al mismo acontecimiento de Jaca que hemos visto antes, y es que una jaca encabritada aplasta una corona. Y el tío Cook pues también dice exactamente lo mismo. El jinete de la jaca se cae y a sus pies cae una corona rota. En cuanto a Calderón de la Barca, también de ese tándem que ya hemos mencionado en 2 ocasiones, Juan Esteve y Francisco Muñoz, aunque este último, curiosamente, algún medio lo omite. Hay medios que lo atribuyen nada más que a Juan Esteve, pero aquí están las 2 firmas, o sea que no hay lugar a duda. Y dice que per a viure regular tens que heretar. También hay unas modificaciones que per a viure regular es necesario heretar, o si vols menjar tens que heretar. Bueno,
en el cruce de las calles Manuel Antón y Calderón de la Barca. Esto no es que sean 3 bocetos, era el mismo boceto, que estaban las 2 imágenes de abajo a la derecha, pero las he recortado para poderlo poner todo en una sola imagen. Aludía a la carestía de la vida. Habla de las paradas del mercado, donde los vendedores se hacen ricos y tienen en los dedos más alhajas que tiene Américo en el escaparate, el joyero. Arriba Mercurio, que corre por el mundo como símbolo del comercio, llevando en la mano un caduceo. Y bueno, que para vivir hoy en día hacía falta ser millonario por los precios a los que se estaba llegando, en este caso en las paradas del mercado, ¿no? Esta es la fotografía, es una hoguera también bastante sencilla. Y había, no aparecen en las fotos, 2 figuras sueltas, como si fueran hinos de carrer, que estaban separados de la hoguera en actitud de huir del mercado de abastos, huir de los precios, ¿no? Y estaban en la calle Calderón, frente a la bajada que hay a la calle Calderón desde el edificio del mercado, pero de eso no se ha recogido fotografía, ni aparecen ni siquiera en los bocetos. Y bueno, el Fogueter lo explica mucho más, habla pues lo mismo, o sea, de que o estaba muy caro, o si estaba barato era porque estaban en mal estado y no se podían comer, ¿no? Bien, y bueno, pues dice que hay una familia que puede vivir con un poco de paja, pues porque no eran capaces de acceder a los alimentos que necesitaban en el mercado. Carolinas Bajas, de Paco Hernández, se llama La Libertad, o Libertad, o Viva la Libertad, aparece de las 3 maneras. En la Avenida de Libertad, lo que es Poeta Zorrilla, con la calle Sevilla, según pone la solicitud de planta por el interior de la curva que trazaban las vías del tranvía. Fue premio de la Cámara de la Propiedad Urbana. Y bueno, pues tenéis lo mismo, en el remate, pues la República Española sosteniendo la bandera tricolor. Lo que pasa es que las escenas sí que tenían mucha puntilla. Una se llamaba La Libertad, donde representa los sucesos de Anual, Monterruit y Jaca, y hay 2 personajes que denominamos, dice, Berenguer y Mola, uno con cabeza de asno y otro con cabeza de cerdo. El pueblo satisfecho, donde se ve a un niño que está rasgando el manto real del que fuera rey tirano. Que Mosambola el pardal, no sé exactamente cómo traducir eso, pero bueno, dice que es un libre pensador dándole suelta a un pájaro, o un jesuita que es pasado por la guillotina, o sea que tenía tela la hoguera. Y la patá, que es la que vemos aquí, pues vemos perfectamente identificable al rey, y el pueblo español le está dando una patada en el trasero al rey. Estos son las dos partes de la hoguera, podéis ver el desarrollo completo. Pero vamos, como siempre, pues la República con la bandera tricolor. En cuanto al barrio de San Blas, también de Paco Hernández, aunque en algún medio erróneamente aparece como autor Miguel Carrillo, pero no, está confirmado que es Paco Hernández. Se llama Mane Quimane Pagamoro, o simplemente Pagamoro. Estaba en el cruce de las calles Pintor Gisbert y Alcalá. Tenía 14 ninos de tamaño natural, más los 2 más grandes del remate, y ese remate tenía movimiento giratorio como si fuera una ruleta, el que vemos aquí, con el bastón señalando. ¿Y qué señalaba? Bueno, pues era el pueblo señalando una forma de gobierno al azar, es decir, giraba la ruleta y pues según caía, pues señalaba uno de estos personajes que representaban, por un lado, el imperio, la monarquía, la república, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Y al conjunto central aparecía en toda esta serie de figuras que hablaba de los impuestos, la abogacía y la prensa. ¿Por qué lo de Mane Quimane Pagamoro? Pues porque decía que fuera la que fuera, a la que le cayera el cartelito o la indicación de la ruleta de arriba, había que pagar todo lo que estaba expresado por los grupos de la base. Es decir, fuera imperio, monarquía, república, socialismo, comunismo, anarquismo, pues los impuestos, pagar abogados y la prensa no la quitaba nadie. Y esta es la fotografía que se conserva. Esta es lo que giraba arriba. Bien, Méndez Núñez, la actual Rambla.
también del colectivo valenciano Unión Arte, en concreto pues de Julià, Peral y Guillot. Se llamaba Alacant Progresa, o también El túnel de las delicias, y también en otros medios Los progresos de Alicante. Esto me llama la atención porque muchas veces en cada medio encuentras un título, pero los que pongo en negrita son los auténticos, los que aparecen en el expediente o en el boceto. Bueno, eso estaba en el centro de la calzada de la Rambla, a la altura de lo que era la plaza de Castelar, que desapareció con la prolongación hasta la Explanada, y fue cuarto premio que estaba dotado por la Diputación Provincial. Cuando digo estaba dotado es porque eran premios metálicos. Ese túnel era lo suficientemente amplio, como pasó 2 años antes, para que pasara el tráfico por debajo. Era, la verdad, una copia bastante descarada de la estructura del año anterior, he dicho 2 años, del año anterior. El tío Cook expresa, dice que es la gran fuente monumental de la Plaza de la Independencia, es decir, en referencia a lo que ahora es la Plaza de los Luceros, y alrededor hay críticas locales, especialmente escenas referentes al Panteón de Quijano y las deficiencias que tenía entonces, y al dudosamente futuro ferrocarril Alicante-Alcoy, al que veréis que también hacen referencia a algunas otras hogueras de este año y del siguiente. Esta es la foto que se conserva, aquí sí que es más evidenciable que se trata de la Plaza de los Luceros, y como veis pues el arco es de notable envergadura y, ya digo, permitía pasar por debajo los carruajes. Habla en el caso de la crítica al Panteón de Quijano de que había micos, patos y todo tipo de animales, y una cueva misteriosa que no sabía nadie para qué era, pero que les venía muy bien a los enamorados, en pocas palabras. Habla también del nuevo teléfono automático que había traído el tío Sam y que iba a acabar con aquellas antiguas telefonistas. Y en cuanto al tren Alicante-Alcoy, que no sabemos cuándo correrá, si correrá ni por dónde correrá. Y esta es la otra parte de la hoguera. Bien, Carolinas Altas fue obra de un valenciano, de Ricardo Llàcer, Coses d'Alacant, y bueno, se plantó en unos solares que había en la calle Capitán Lagier, que es la actual Monforte del Cid, entre las calles Garbinet y Plus Ultra. Básicamente es una reproducción también del monumento Quijano, también es un tema reiterativo en este año. Había muchas críticas en cuanto al estado de conservación. Esta es la fotografía. Y bueno, pues eso, habla de las reformas del Panteón de Quijano y, por otra parte, las deficiencias del barrio de Carolinas, y también hace mención al refugio nocturno que, bueno, pues cada vez funcionaba peor para las personas que estaban en la calle, en pocas palabras. Lo que hay arriba del todo es el gorro frigio, que era la expresión de esperanza en la justicia con la naciente república, que bueno, pues se pretendía que hiciera del barrio que se produjeran todas las correcciones a las deficiencias que se necesitaban entonces. Lo del gorro frigio también lo vamos a ver repetido en varias ocasiones. Y hacía un apunte Ferrandis Torremocha en Les fogueres d'enguany diciendo que el peix quan aplega les carolines està ja mig bollit del calor, con el calor pues que llegaba ya hecho una pena. En cuanto a Benito Pérez Galdós, pues una de las maravillas de Gastón Castelló, aquí el boceto está el desarrollo completo, els enemics de l'ànima alicantina, en el cruce de Benito Pérez Galdós, Pablo Iglesias, Maestro Gastambide y la Plaza de Castellón, la actual músico Óscar Tordera Iniesta. Este se llevó todos los premios habido y por haber. Primer premio, premio de Totirres, premio de la Asociación de la Prensa, premio de la Orquesta de la Cámara Wagneriana, entre otros, porque habría que poner aquí una ristra. Fue un antes y un después en la estética de las hogueras de San Juan. Tenía nada menos que 36 metros de desarrollo de base y 12 metros de altura, y es evidente que los perfiles y las formas eran de Art Deco. Gastón había estado y seguía yendo y viniendo a París y se estaba empapando de Art Deco y lo transmitió y lo experimentó en sus propias hogueras. Y lo que tiene de particularidad es que esas grandes alas del demonio arriba tan inmenso tenían movimiento.
Es decir, que si ya de por sí la hoguera era impresionante, pues ver aletear a ese enorme diablo arriba del todo, pues tuvo que ser bastante impresionante. Aquí era la otra parte de la polémica que hemos hablado antes de Alfonso el Sabio. Aquellos también ponen el plano a doble página del distrito, con las secciones de cobro, el emplazamiento de la hoguera, la disputa con Alfonso el Sabio, la disputa con quedarse con la calle Poeta Quintana, y bueno, pues seguían con un tira y afloja que se iría disipando con el tiempo. Bueno, la explicación en el expediente es bastante concreta. Habla de los enemigos de la alma alicantina, que es la indiferencia, porque no hay museo provincial, no hay museo de bellas artes, y aparece la dama de Elche representando al arte que llora viendo partir a sus hijos, porque como aquí no se les daba cobijo a los artistas, pues se marchaban. El segundo enemigo, la apatía. Hay una corte de quimeras que impide desenvolverse a los que podían hacer largo con la ciudad, es decir, no se permitía mucha propaganda, había dificultades con que pudiera entrar el capital, y entonces hay un alicantino que está matando a la apatía y ofrece a la ciudad lo único que han hecho por ella, que es las hogueras. El tercer enemigo, la inconstancia. Presenta el lago de la inconstancia y hay varias entidades que se hunden en la inconstancia por no saber librarse de ellas, pero bueno, hay tres que flotan, que no las menciona cuáles son, y un aplauso para ellas. No he podido averiguar cuáles eran esas que se libran de la inconstancia. Tenía 3 remates, tenéis aquí, aquí y aquí, que son los enemigos bíblicos: el mundo, el demonio y la carne. En Les Fogueres d'enguany, en el caso de la inconstancia, concreta que dentro de esa inconstancia estaban el Orfeón, la orquesta wagneriana y la orquesta de cámara, y en el caso de la indiferencia, pues la propia indiferencia está tirando de las fiestas de las hogueras, mientras que Alicante se acuesta debajo de su propio escudo. Esta es otra de las partes de la hoguera, otro enfoque. Y bueno, hace ya una descripción de todas estas figuras. Uno que va con un violín, una flauta, una lira, platillos, bombo, una guitarra. Este de aquí, una señora que quiere ser una buena escultora, el hijo de un labrador que quiere ser pintor pero se tiene que marchar. Y un hombre que está sentado aquí y que de joven cantaba, asombraba, pero que nadie le hizo caso. Y en el caso de la apatía, pues se arriman a la apatía la propaganda del clima y un rico acaudalado a ver si podían hacer algo porque esa apatía desapareciera. En cuanto a la plaza de Chapí, es de Eliodoro Guillén, el insigne pintor alicantino con cuadros incluso en el Museo del Prado, que curiosamente fue muy criticado porque se rebajó, entre comillas, a hacer hogueras, siendo un pintor reconocido, y en este caso le ayudó un carpintero, Adolfo Ariño Pastor, porque tenía bastante complejidad montar esta hoguera. Se llama la lata del pasodoble de Les Fogueres, o la llanda del pasodoble, o la llanda de Les Fogueres. Estaba pues en la plaza de Roberto Chapí, en la esquina a la actual Avenida de la Constitución, y fue tercer premio. Esto es gracioso, lo de Eliodoro Guillén, porque fue muy criticado los 3 o 4 años que plantó, pero los 3 o 4 años que plantó se llevó premio. En este caso el tercero, pero se llevó varios primeros. Según la solicitud de plantar, representa los motivos que inspiraron al maestro Torregrosa para hacer el pasodoble y al propio Fernández Torremocha, que se representa a sí mismo en la hoguera, como ahora veremos, para la creación de la letra. En el fogueter habla pues de don Luis Torregrosa, que dice que está delicado, que todo le molesta y que exclama al final que ya anda de pasodoble. Sin embargo, el pasodoble es el que le dio la fama. En el remate del proyecto inicial, fijaros en lo anterior,
ahí no veis ningún ángel, ¿no?, en la parte de arriba. Pues sin embargo, tanto en el proyecto inicial como en la portada del libret aparecía ese ángel. Aquí nada. Por lo tanto, hubo, pues por lo que fuera, un cambio en el proyecto inicial. Ferrandiz Torregrosa, está Ferrandiz Torremocha, lo he escrito mal. Habla en primera persona en su revista Les Fogueres d'Enguany, diciendo que la fama tira al viento el dichoso pasodoble de las hogueras de San Juan, del maestro Torregrosa y mío. O sea, él se incluye en la explicación, que suena de día y de noche, que todos tocan y cantan lo mismo, que ya está bien, que no hay para tanto. Arriba del templete está el maestro Torregrosa, que es este de aquí, dirigiendo, y más abajo los motivos del pasodoble, es decir, dentro de la letra del pasodoble de la hoguera de San Juan, pues las diferentes cosas de las que se habla vienen representadas alrededor. Hay un montón, como veis, de ninots, entonces no era de extrañar que fuera premiada, ¿no? El caso es que el famoso pasodoble lo cantaban todos y en todos los lugares. Ellos mismos, bajo mi criterio, se asombraron de la aceptación y la fama que cogió rápidamente la creación del pasodoble del Fogueres de Sant Joan. Esta es la fotografía donde mejor se aprecia la cantidad de ninots y de escenas que tiene. Este es el maestro Torregrosa y este es Ferrandiz Torremocha. Y este es Eliodoro Guillén y este es Adolfo Ariño, el pintor y el autor y el que le ayudó con la carpintería. En el mercado, Juan Such, con sus maravillosos bocetos, plantó dos fechas, 1521 y 1931. En algunos sitios simplemente aparece 1521-1931. Fue premio del Diario de Alicante y la explicación era tan sencilla como esto. El 24 de abril de 1521, principio de un río de sangre para liberales y herejes. 14 de abril de 1931, un final inesperado de la Junta de Médicos, es decir, las dos Repúblicas Españolas, en pocas palabras. En el extremo posterior se representa un cuadro de Gisbert titulado Los comuneros de Castilla, que son los que fueron ejecutados el 24 de abril de 1521, la primera de las fechas. En la parte anterior se ve una sala del trono, lo vemos aquí, el trono, y un grupo de doctores, bueno, habrá doctores, pero se supone que son políticos, en el momento de celebrar consulta porque hay un enfermo grave que es la monarquía. Hay una escalinata de acceso, que destacaremos aquí, y que está accediendo la República Española y ese león, que es el noble pueblo español que le acompaña, y son las 5 de la tarde del día 14 de abril de 1931, la otra fecha. Aquí habla exactamente lo mismo en el tío Cook, una fecha y la otra, entonces no me voy a repetir. Si queréis verlo, pues paráis la imagen, si reproducís el vídeo y lo leéis completo. Esta es la fotografía. A mí esta fotografía me encanta. De hecho, la utilicé en la portada de mi primer libro. Casi más que por la hoguera en sí, por el edificio de detrás que tan lamentablemente ha desaparecido o lo han hecho desaparecer. Y este es Juan Such Roca. Infanta. Bueno, Infanta en realidad fue una foguereta. Aquí ya también entramos en la cosa de que si era una hoguera infantil, no era una hoguera infantil. Pertenecería al actual Sant Antón Bajo, aunque entonces pertenecía a Méndez Núñez, y estaba la calle Infanta estaba más o menos entre las actuales calle Huerta y Primo de Rivera, y estaba en concreto frente al número 12 de esa calle Infanta. Y los autores, pues por lo visto, fueron pues un grupo de vecinos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo mismo, el triunfo de la República, destruyendo por medio del fuego la monarquía, que está aquí representada por la corona, esto se supone que es el fuego, y el gorro frigio. Magritas Club, también una foguereta, lo que pasa es que esta ya histórica, porque está prácticamente desde el principio de las hogueras. Ya empezaba a conocérsele más como foguereta del inglés Mr. Bligh, porque era un personaje que salía sistemáticamente en todas las fogueretas.
El autor fue Vicente Olcina González, y lógicamente estaba costeada por los socios de esta peña taurina. Se llamó El Potaje del Seleccions y se plantaba frente al número 13 de la calle San Vicente, que era donde estaba la sede de la peña o del club. Aquí de lo que habla es que Mr. Bly dice que recibe un telegrama de London de los Frailes, y adelanta la selección de diputados para Cortes Constituyentes y bueno, se presenta a él para apoyar al candidato Barrachina. Entonces lo que se representa ahí es una mesa electoral y poco más, porque no tenía tampoco mucho más una foguereta entonces. Tenía un díptico y bueno, pues terminaba así: viva el potaje electoral. Denegados. Bueno, esto tiene un poco de historia. Se trata de Miguel Carrillo Soler, ya lo hemos comentado antes, y este hombre lo que presentó fue una solicitud de plantar una foguereta que representaría al comercio y a la industria, y además un grupo de figuras sueltas distribuidas por las calles de Alicante, que serían casas anunciadoras. Lo que pasa es que lo que pretendía era que se le concediera de forma exclusiva para esta publicidad durante el plazo de 10 años, abonando los arbitrios pertinentes. Es decir, quería ingresar dinero por ello. ¿Y qué ocurrió? Pues que no se accedió a sus pretensiones y se denegó que él lo plantara. Pero bueno, queda ahí como testigo. De todas maneras, hablando con Adriano Carrillo, nieto de este escultor y también escultor, lo que él dice es que, siendo justos, lo que no se ha mencionado nunca es que la comisión, no saben a qué comisión se refiere, no tenía dinero y que su abuelo lo que había propuesto era esta fórmula para poderlo financiar. Pero bueno, de una forma o de otra, lo único que nos queda es la intención en este boceto. Bueno, esto de Poeta, Campos, Vasallo, Quintana y Doctor Rico sí que tiene más enjundia. A ver, para empezar, se presentó como calles adornadas Poeta, Campos, Vasallo, Quintana y Doctor Rico. Doctor Rico es el actual José Gutiérrez Petén. Había 31 vecinos que solicitaban llevar a cabo un proyecto para adornar con arcadas de junco cortado y pintado con los colores de la bandera nacional, regional y alicantina en estas calles. Se aprobó por el consistorio, pero hubo una polémica con tintes personales, que fue donde la cabeza visible fue Manuel Capella. He dicho antes que era un hombre pues, que empezó, la verdad, de forma un poco polémica su recorrido por las hogueras. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Este hombre había sido expulsado en mayo de 1930 de la hoguera Alfonso el Sabio, donde era contador, por una serie de desacuerdos en relación al asunto de la foguereta, que ya tuvo su polémica, que es esta, que hizo el año anterior, donde primero se le denegó, luego él hizo aquí 4 cambios, al final diciendo lo mismo y acabó plantándola, pero bueno, no gustó para nada la crítica que tenía. Para 1931, sin embargo, se requirió por los vecinos para que se hiciera estos arcos, otra foguereta en realidad, pero que luego cambiaron de idea para convertirlo en un adorno de calle. Un adorno de calle que no estaba reconocido como tal figura, como ahora conocemos carreras adornats, ¿no? Sino que eran simplemente pues, unos arcos con colores, con juncos y demás. Manuel Capella se dirigió a Alcaldía desmintiendo que las comisiones de lo que había sido el distrito de Santa Isabel, que es el follón de la escisión por la calle Quintana que hemos visto en Alfonso el Sabio y en Benito Pérez Galdós, dijo que no habían salido perjudicados, o sea, que si Pérez Galdós había perdido, dice que iba a costarles la hoguera 1000 pesetas más y que se gastaría en una banda de música, así que constituir la comisión de fiesta no les iba a causar perjuicios, sino que se iban a encontrar con una mejor banda de música. Y en cuanto a Alfonso el Sabio, que la merma que tenían de 2000 pesetas por esa escisión se debía a lo mal que lo habían hecho en el año 1930. Bueno, la cosa, esto llegó con amenazas, se llegó a tribunales,
Al final las hogueras tomaron una postura unánime, sobre todo mostrándose de parte de acuerdo, o sea, de parte del acuerdo de las dos comisiones en cuanto a la escisión. El ayuntamiento al final descargó el tema a la gestora, como suele ser habitual, y la gestora decide que la comisión Campos Basallo que no podría colocar esos adornos hasta después del día de la crema. Y eso solamente porque los vecinos ya habían hecho el desembolso, algo que no tenía sentido, una vez que haya pasado la crema, montar una calle adornada, ¿no? Bueno, Pérez Galdós amenazó con que no iba a plantar si no se autorizaba esta comisión, pero la comisión acabó dimitiendo y tanto los vecinos como las hogueras litigantes llegaron a un acuerdo que era colocar los adornos todos los días de fiesta, pero con el compromiso de seguir colaborando con las hogueras y no interferir en sus actos en los días de hogueras. Un asunto que había comenzado como un litigio personal de Manuel Capella, pues resultó una nueva forma de hacer fiesta, calles adornadas, que hasta entonces no existían. Pero esto desató una fiebre por todos los lados de querer hacer calles adornadas, es como todo, o sea, si era una cosa nueva, todo el mundo quiere hacerlo. Y se vio que podría ir en detrimento de la financiación de las comisiones de hogueras. Y esto obligó al propio José María Pi, como presidente de gestora, a publicar un bando condicionando las iniciativas para que no fueran en detrimento de las hogueras que ya estaban establecidas. Si querían montar, que montaran, pero que no por ello negaran la ayuda a las comisiones de hogueras que ya estaban establecidas. Y bien, aquí tenemos el nacimiento de las barracas, agrupación Els 31 Foguerers, como se llamó inicialmente, la primera barraca de la historia. Al parecer la construyeron los propios socios y en la solicitud de planta hablaban de participar montando particularmente como foguera una barraca alicantina. Se emplazaría en el andén lateral del Alfonso el Sabio frente a la chocolatería bar que tenía don Julio Abril Ros, que estaba en el primer tramo de la avenida de Alfonso el Sabio. Y bueno, se autoriza su planta, pongo la fecha pues porque es histórica, es la primera autorización para una barraca, siempre que se presentara el boceto reglamentado, porque no se había presentado nada, y que en caso de ser quemada tendría que llevarse a un sitio en el que no sufrieran perjuicio los árboles y demás. La comunicación definitiva llegó el 2 de mayo de 1931. Entonces tuvieron que presentar un boceto, es el que veis arriba a la izquierda, donde curiosamente ponía que sería construida para no quemar. Era, como veis, una recreación de una típica barranca valenciana, no exactamente lo que ahora conocemos como Portada, aunque tenía un pequeño recinto vallado en la parte de delante. Y bueno, pues precisamente por ser una barraca es por lo que se ha quedado la denominación generalizada de barraca a este tipo de arte foguerer, digamos. Y el nombre de la comisión refleja una curiosa coincidencia, porque era 1931 y curiosamente fueron 31 los que constituyeron la barraca, por eso lo de Els 31 Foguerer, ¿no? Hay constancia de que esta primera barraca al final sí se quemó en el centro de la avenida, pese a lo contrario que se indicaba en el boceto. Y esto es otra curiosidad. Además, estaba mal catalogado en el archivo municipal, aparecía, me parece que en el año, no sé, en el año 34 o el año 36, y no tenía sentido porque ya la portada lo dice todo. Es de 1931 y se llamaba Els Bufalandios. Era un grupo de ninots, que según el libro se llamaba Ninots Fogueres de la Peña de los Bufalandios, y estaba construido por los socios de esta entidad, que se llamaba así. El título era Foguera Bufalandia. Se instaló en la esquina de la actual calle José Gutiérrez Petén con Alfonso el Sabio, como dice aquí, al costado del Salón Moderno, es decir, al lado de lo que era el cine monumental. Y el significado no tiene lugar a dudas, es el rey huyendo a Londres con bolsas de dinero y detrás pues uno que está intentando cazarlo con un mocho. Por lo tanto, lo de que fuera del año 31 no tiene lugar a dudas. La peña tenía además su propio llibret y habla del himno de riego. Esta es la portada del llibret. En el llibret ya nos saca totalmente de dudas porque aparece
Alacant-Chuny, 1931. Y habla de Borbón, Caminito de London. Y, curiosamente, también fue primer premio, y digo curiosamente porque todavía no era oficial. Los ninos de Carrer no eran todavía oficiales, ni se habían instaurado premios, pero sin embargo, pues de algún sitio salió ese primer premio que le fue otorgado a esta peña. Y bueno, esto no aparece por ningún lado, nada más que en un díptico que me encontré yo en una librería de Usado, y os lo comento. Foguera de la calle del Rincón. Había una calle al lado de la montañeta que le llamaban del Rincón porque acababa directamente en la montañeta. Esta era la parte de fuera y esta es la parte de dentro del díptico, y se llama 3 días allí en el año, bueno, el 12, el 13 y el 14 de abril. O sea, lo que se hizo en cada uno de esos 3 días, que es cuando se constituyó la República. No sé qué pasó con esto, no hay expediente, yo no lo había oído hablar nunca, pero sin embargo, pues claramente es Alicante en 1931 y bueno, pues por lo menos intención parece ser que hubo de montarla. Y con esto pues terminaríamos lo que es 1931 y pasamos a 1932, cuya información nos basaremos, aparte de los expedientes, en estas dos publicaciones, el Tío Q y el Fogueter. Y empezamos pues casi como hemos terminado, con la agrupación Es 30U, que bueno, esto ya es una señora barraca para ser el segundo año. No hay autor conocido, el título era No hi ha res com Alacant, se montó en el mismo sitio, frente al bar Julio Abril, en el andén de Alfonso el Sabio, y volvían a pedir autorización para construir una foguera. No había agarrado todavía el nombre de barraca, ¿no? La portada es un invernadero de nuestra tierra, bueno, haciendo galardón del suelo de luz y color, y en el remate pues se habla de la riqueza de nuestra agricultura, sintetizando a la vez la belleza de nuestras mujeres, y están los escudos de Valencia, Alicante y Castellón, conjuntamente con frutas y frutos de Alicante. Aparece Ninot de l'Esplana. Eran unos trabajadores de la sucursal del Banco Hispanoamericano en la Esplanada que bueno, pues pusieron estos ninots en la Esplanada, en un banco, como veis ahí, situado frente a, según pone el expediente, el edificio propiedad de la viuda de Soto, y le llamaron Hotel Cara al Mar. Bueno, en realidad esos trabajadores de la sucursal tuvo el primer premio. En este caso sí, se premia por primera vez los niños de Carrer y este premio sí que es oficial. Hasta hace relativamente poco lo de trabajadores de la sucursal del Banco Hispanoamericano en la Esplanada pues se había quedado así como trabajadores, pero luego resultó que estos dos trabajadores eran nada menos que el escultor Rafael Blanco López y el pintor Manuel González Santana, que entonces eran trabajadores del Banco Hispanoamericano y que, bueno, pues se dedicaron, aparte de que desarrollarían su arte y mucho, tanto uno como escultor y otro como pintor, pues en esta época a hacer estos ninots, que lo hicieron durante varios años consecutivos. Lo que representaba era los forasteros que utilizaban los bancos de la Esplanada para comer. Estaban allí, se montaban la juerga y arreglado. En el boceto aparece un niño señalándole y luego fue sustituido, como veis, por un guardia urbano. Bien, la hoguera Díaz Moreu fue de Juan Esteve, que ya trabajaba en solitario. Se llamaba Costera Amunt, en el cruce de las calles Díaz Moreu y Empecinado. Y bueno, lo que habla es de un grupo de obreros, trabajadores de músculo y de la pluma, que caminan cuesta arriba llevando a sus hombros una pesada dársena que simboliza la existencia. ¿Pero qué es lo que llevan arriba? Pues los adinerados con copas de champán y con joyas, en fin, la crítica típica de que la clase baja trabajaba para la clase alta. Y lo de la Costera Amunt hace referencia sobre todo al crecimiento de los precios. Entonces, precios cuesta arriba. El Fogueter lo dice muy bien, contraste de la vida entre el burgués, mientras otros tiran arriba, tiran de ellos.
Esta es otra fotografía del otro lateral. Se habla del carbón, las cédulas, el pan, el agua, en fin, hace referencia a eso, al incremento del coste de la vida. El llibret se extiende un montón, si tenéis gusto pues lo leéis con tranquilidad, pero básicamente el sentido de la hoguera era ese. Benito Pérez Galdós número 40, se llama así porque no es una hoguera en sí, no es la hoguera Benito Pérez Galdós, sino un grupo de ninots que Mariano Mingot plantó frente al número 40 de Benito Pérez Galdós, que era donde vivía. Se llamaba Abor el Escremar, muy sencillo, se llevó el segundo premio de Ninot de Carrer y bueno, por lo que representaba lo que veis ahí, simplemente un grupo de 3 personas, al parecer una familia, que van con el burrito dirigiéndose a la crema, no tiene más historia. Bien, en la calle Valencia se solicitó también montar una foguereta por una comisión de vecinos, aunque en algunos medios aparece por en medio el artista valenciano Vicente Pajarón. Yo sí que creo que tuviera que ver porque es precisamente en esa zona donde él estaba realizando fogueras y fogueretes. Entonces no me extrañaría nada que a ese grupo de vecinos les hubiera ayudado este constructor valenciano. Se llamaba Anar Perellana y en algún medio añade Ieixires Trasquilat. Estaba en el cruce de calles Valencia con Espoz y Mina, y lo que viene a decir, por una parte, es lo despreocupadas que vivían ciertas vecinas del barrio que se desnudaban tranquilamente sin cerrar las puertas de las ventanas, con lo cual pues se sorprendía más de uno mirando, como este, y se llevaba la garrotada. Y esta otra parte de ahí es la costumbre de hablar los novios en las puertas de las casas, porque la mujer se siente más libre, no tiene rejas ni balcones. Eso era el mensaje de la hoguera. Lo de Anar Perellana y salir trasquilado era por esto, ¿no? Que fue a mirar y se llevó el trastazo. Pascual Pérez Torrijos, de Juan Esteve, en algunos sitios aparece solo como calle Torrijos, pues vuelve a tocar el tema de la República, perturbadores de la República, en otros medios trabajo perdido o más fuerte que la roca. En el cruce de Pascual Pérez con Torrijos, la actual Susana Llaneras, y donde nos aparece el primer ninote indultat de la historia, se llamaba Tiruliki. Tiruliki era un personaje sanblasino que repartía periódicos y que se picaba mucho cuando le gritaban ¡Tiruliki! Y bueno, pues se le quedó ahí el nombre. El tío Cupo describe la República y los enemigos que intentaban derribarla. No voy a entrar en más historias, simplemente que sí, que les da ciertos palos a amigachos de Alfonso, refiriéndose al rey, a curangos, flarets, periódicos petrolieros, rebeldes y desinquiets. Entre ellos intentaban derribarla, pero no lo pudieron conseguir. Esta es la foto que se conserva y ahí tenemos ampliado a el primer ninot indultat de la historia, Tiruliki. Barrio de San Fernando. Bien, aquí era una de las hogueras con que debutó Ángel Berenguer, que en realidad era fotógrafo, pero que bueno, pues se decidió convertir sus fotografías en 3D, como se diría ahora, ¿no? Y se lanzó a hacer hogueras. Plantó en el cruce de las calles Juan Herrera y Velázquez, y bueno, volvemos a lo mismo, la Dama Guerrera, con de templado acero, en fin, estamos siempre hablando de cuando vemos la imagen arriba ya sabemos que es la República, no voy a meterme más en ello, porque es lo mismo los que se la quieren cargar y los que la quieren ensalzar, pero tenía una particularidad esta hoguera, aparte de hablar de las trabas de Alicante, de urbanización incompleta de la ciudad, falta de propaganda, etcétera, y era que tenía 2 cuerpos, como si dijéramos 2 hogueras separadas entre sí, que en la foto de abajo no se aprecia, pero en esta otra sí. Pues bueno, eso era una particularidad que hasta entonces pues no se había visto en las hogueras. La parte, digamos, que no se veía es Cupido, y es un diálogo entre Cupido y una alicantina, pues que al final diciendo de que para que hagan caso tendría que ser estación invernal también Alicante y necesita más propaganda. Era casi como si dijéramos 2 hogueras en una, porque querían decir cosas totalmente diferentes.
Bien, aquí vemos mejor la foto y este señor es Ángel Berenguer. ¿Ves? Como veis, son realmente dos hogueras que no tienen nada que ver una con la otra. Peña La Pipa. Bueno, en esta época aparecían así muchas peñas, muchas iniciativas privadas para hacer ninos de carrero, para hacer fogueretes y demás. En este caso, sí que se presenta como foguera infantil, Peña La Pipa, y así fue autorizado, y era una peña humorística, y el responsable de plantar era un tal V. Moreno, no he averiguado quién era, probablemente sería un socio, pero claro, que una hoguera infantil se llame El Tabaco Mesal, que es guardias de asalto, pues como que no pega mucho, ¿no? Ya digo que esta reiteración de utilizar a las hogueras infantiles como trampolín para poner críticas, incluso bastante a veces desafortunadas, llevó casi a que desaparecieran las hogueras infantiles en años sucesivos. Esta se plantó en concreto en la calle Mestre Martínez, que hoy no existe, se situaba en el entorno de las actuales Primo de Rivera y Plaza de San Cristóbal. La temática distaba, tanto el título como la temática, de ser una hoguera infantil, no hay más que ver el boceto, ¿no?, que tendrá que ver ahí el tabaco con los niños. Plaza de Gabriel Miró. Bueno, esta ya es una de las clásicas. Fue también obra de los valencianos Fernando Guillot y Rafael Peral. Se llamaba L'Ensonit de Llorenset. Ahí en algunas fuentes aparece como hay que embellir Alacant. Y se plantó en esa pequeña plazoleta que hay donde confluyen las calles Rafael Terol, Cid y Pascual Blasco, en una de las esquinas de la Plaza de Gabriel Miró. Fue premio de turismo y era referencia a los proyectos que tenía el alcalde Lorenzo Carbonell, que se representan todos los sueños del alcalde de diversas maneras en la hoguera. Las reformas del castillo, el tren funicular, un gran hotel, parques, un cabaret, pistas de tenis, campos de vóley y de fútbol, casas y chalets entre pinares y jardines. Es curioso porque en las fotos no se aprecia, pero el centro de la hoguera era hueco y era una calle, como lo veis aquí. Ahora veréis que en las fotos no se aprecia. Y bueno, luego tanto el Tío Q como las otras revistas lo que van es desarrollando pues esos sueños del alcalde de Alicante. Algunos se llevaron a cabo, otros no. Aquí vemos las otras dos partes de la hoguera. La calle iría entrando por este lado, o sea, esto es otra fachada diferente. Por aquí se entraría esa calle que hemos visto en la parte frontal. Este es uno de los laterales. La playa como centro de turistas, es decir, esta sería la fachada de Alicante al mar y esto el castillo. La cara del castillo sería esta que aparece aquí arriba, que no se parece en nada a la cara del castillo, pero bueno. Y estos pues los trabajadores de esos sueños y realidades que tenía el alcalde. Se habla también de hacer un gran monumento en la plaza a Gabriel Miró. Y la explicación del libret, pues es interesante leerla, si tenéis posibilidad, porque está firmada por Rodolfo de Salazar. Y dice al final una apostilla, perdonen, tan ben somía este pobre explicador, es decir, que él se mostraba totalmente de acuerdo con las ideas que tenía el alcalde Carbonell. Esta sería otra de las caras de la hoguera. Bien, Plaza del 14 de Abril, como hemos comentado antes, es la foguera Calvo Sotelo, también del colectivo valenciano Unión Arte, en este caso pues de estos cuatro, Pérez, Esplá, Llopis y Chuliá. Se llamaba Tira que de Peix, aunque en algunos medios aparece ni hasta el Gat el Vol, entre las calles Canalejas y Doctor Gadea, y fue tercer premio y premio de turismo. Lo que aportaba era escenas típicas alicantinas relacionadas con la venta del pescado. Grupos de pescadores sosteniendo en hombros ese gran cuébano y va cabalgando la figura del acaparador. Hay una escena muy bonita, esta de aquí, con un yaut, una antigua barca de pesca. Y bueno, pues, las revistas lo que apuntan es a eso, que la pesca más fina se la lleva el acaparador, que es el que hace negocio, y se queda pues la peor para la población.
aquí lo que refiere es todas las secuencias desde que llega la pesca hasta que se vende, ¿no? Y esta fotografía pues es la principal que se conserva de la hoguera. Y el otro lateral. Como veis, son escenas de pescadores, ni más ni menos. Calderón de la Barca. Bueno, esto ya nos suena, ¿no? Es prácticamente casi una copia de la que se puso en la plaza del Ayuntamiento el año anterior, entonces no voy a pararme mucho en ella. Se llamaba La República Triunfante, o A pesar de los pesares, y los esfuerzos de los enemigos de la República para evitar que su marcha progresara. No me voy a extender más en ellos porque sería repetirme. Lo único que sí que me llama la atención siempre es que siempre hay un cura por en medio. Lo apuntan siempre como enemigo de la República. Aquí tenemos otra parte de la fotografía, y le pese a quien le pese, pues la República avanza triunfante. No me meto en más detalles. Barrio del Pla. Bueno, el Barrio del Pla también aparece como comisión de vecinos de la calle de Torres Quevedo. En el Tío Cook, por error, lo ponen como Carolinas Bajas. También aparece como calle General Elizaicin, pero en realidad se trata de la actual foguera Pla Hospital. Es de José Amat. Aparece como la comisión, como autora, pero en algún medio, erróneamente, incluso aparece Vicente Pajarón, pero la autoría es de José Amat. El título es Símbolo del Progreso, o El Progrés de les Dones, se ajusta más en realidad a la temática. Se plantó en la calle Torres Quevedo y fue premio de turismo. Y habla de eso, o sea, del progreso de las mujeres, que van ganando poco a poco relevancia y actividad e iniciativa dentro de la sociedad, ¿no? Y mientras los maridos pues se quedan con las tareas del hogar. Es un poco lo que quiere simbolizar. La toja. Bueno, esta es la segunda vez que aparece la publicidad en las hogueras. Es de autor desconocido, era una foguera de propaganda de productos La Toja. Se sabe que plantó en la desembocadura de la calle Alfonso el Sabio con San Vicente y el actual Primo de Rivera. Fue autorizada, pero quedó fuera de concurso. Y sabemos que plantó porque, aunque mala, hay una fotografía de la hoguera. Carolinas Bajas. Bueno, Unión Arte, la verdad es que estaba haciendo las mejores hogueras junto con Gastón Castelló en estos años, y esta es un ejemplo. También aquí el tío Cus hace un lío, porque por error le llama Carolinas Altas, pero no, es Carolinas Bajas. Se llama Lo que tenim no volem, y en otros medios se añade Lo que volem no tenim. Lo que es el actual poeta Zorrilla con la calle Jazmín. Y bueno, representa dos calles del barrio, una con más urbanizado, con alumbrado deficiente, con la columna de tranvía en medio de las aceras, y en la otra urbanizada, con luz poderosa y suficiente, con guardias de vigilancia, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenim no volem y lo que volem no tenim. Esta es aquí en la parte buena, digamos, y aquí pues la que deja que desear. Tienen calles que cuando llueves hay fango, brosa, basura a montones, crisoles para alumbrarse, chiquets haciéndose de todo por ahí, vecinos que tiran el agua sucia. ¿Y qué volen? Pues buen alumbrado, buenas aceras, buenos alcantarillados, que se laven, que pase la regadora por el matí, y guardias municipales. Alfonso el Sabio, que seguía poniendo el apellido de Quintana por aquello del follón que tenían con esta calle. Bien, vuelve a nombrar Carrer 14 de Abril, que ya digo que no lo entiendo. En este caso se plantó entre Alfonso el Sabio y la calle Pablo Iglesias, que esa es la ubicación correcta de la planta, es de Juan Such,
y se llama Nuestro clima y nuestras danzas. También aparece referenciada como Les típiques danses. Según la solicitud, lo que hay es 11 parejas ataviadas con trajes típicos que están bailando al son de la dulzaina y el tamboril, la dulzaina y el tabalet, y que, bueno, pues está el pedáneo del barrio, el guardia urbano que preside la comitiva. ¿Y por qué esto? Ahora veremos. También aparece en el centro, como vemos, un termómetro y un barómetro marcando temperaturas invernales, entre comillas, de 14 y 16 grados, con lo cual tenemos buen tiempo y escasa humedad. Por eso lo de nuestro clima y nuestras danzas. En el remate hay una pareja que viste el típico traje de Gijona y muestra los productos de su industria y frutos agrícolas. Ahora, ¿a qué venía todo esto? Pues resulta que esto aparece en el libret, porque don Niceto, el presidente de la República, vino y honró a nuestra ciudad en enero y, bueno, pues todo fueron alabanzas para nuestro clima. Entonces, digamos que la recepción que se le dio a Niceto Alcalá Zamora es lo que representa aquí abajo. Las danzas, no sé si es la representación del presidente de la República y demás. Nuestro clima y nuestras danzas. No me extiendo más, lo demás son todo apuntes de escenas concretas. Plaza de Ruperto Chapí. Pues bueno, tenemos de nuevo aquí una gran hoguera y tenemos de nuevo al grupo valenciano Unión Arte. República de Trabajadores, volvemos al tema de la República, frente a la fachada del Teatro Principal, y fue el cuarto premio que lo dio la Diputación Provincial. En la solicitud se habla de cada una de las fachadas. En la fachada Cabaret hay un cabaret en su hora de cierre donde salen 3 camareras y 4 individuos de recibir las últimas lecciones de moral universal, entre comillas. Otra se llama Congreso, que es la operación de la separación de la Iglesia y del Estado. Se representa en forma de quirófano, por aquello de la separación de, creo que en una escena lo veremos. Otra se llama España, donde se habla del nuevo sistema de irrigación y que se dice que en él están trabajando los ministros dirigidos por el presidente, señor Azaña. Eso ahora lo vemos en una foto. Y otra se llama América del Norte, que es la madre de la electricidad, donde nace, pues, los enchufes. En este caso lo de enchufes tomados en el otro sentido, en el que está tan de actualidad ahora mismo. Y en el remate dice la viva representación de la España de hoy, de ayer, de hoy y de mañana. Esta era la parte de detrás que no hemos visto en el boceto. Habla también de la España de pandereta, por eso vemos aquí arriba la pandereta, que, bueno, siempre era más imaginada que real y que hoy se deshace porque dice que eso era cosa de la derecha. Habla de la escuela de trabajo, o sea, el Gran Cabaret, bueno, juega con las dos cosas. El mapa de España, Azaña canalizando los ríos, el mapa de América mostrando la electricidad, la República con tijeras cortando los enchufes, la separación de Iglesia y el Estado. Tema todo político, ¿no? Esta es la mejor fotografía que se conserva. Esto es lo de la canalización, la España de pandereta. Bien. Quiroga y pintor Lorenzo Casanova, que es el nombre completo, aunque en algunos sitios se encuentra solo como Carrer de Quiroga, que es la actual Seneca Autobuses. El autor fue Vicente Olcina González, se llama Carrera Trofeo Carabasa, también aparece como la Font del Saber, y en algún medio incluso Carreras Trofeo Carabasa. Se plantó en el cruce de la actual calle Alemania con pintor Lorenzo Casanova, y, bueno, como vemos, una calabaza inmensa donde aparecen los distintos cursos necesarios para el bachillerato y la importancia del deporte, que según el año de carrera que fuera, pues eran deportes más básicos o más evolucionados, ¿no? Y a lo mejor desde el fútbol hasta el tenis. Y eso es lo que se va desarrollando en cada una de las escenas. El primero es el fútbol, luego el boxeo, el tercero el julepe y demás jueguecitos, el cuarto anatomía pero con una novia, después el remo, el deporte del remo, ya muy noble, y el sexto curso el tenis, que era el deporte de la suprema elegancia. Estas son las escenas que se desarrollan en la parte de abajo.
Esta es la fotografía que se conserva. Y en la misma calabaza hay un pescador que ha hecho carná y en el anzuelo lleva prendido un bolso sobre el que se lee dote, haciendo referencia de la buena dote que se podría encontrar si se tienen estudios y se colocan bien en la vida. Y lo de abajo le llaman la font del saber, que son caños de los cuales están saliendo libros, herramientas y melones. Bueno, trofeos deportivos, la calabaza, se habla del barrio del instituto que hace Hoguera el primer año y que la dedicaba a los estudiantes y a la gente joven que ni estudia ni fa bondad y siempre al deporte entregado. Esa era la manera en que la explicaba el tío Cook. Y esta es la foto más completa que se conserva de la foguera. Realmente es la parte de detrás, pero es la más bonita, la que nos sitúa mejor. Mercado, otra vez de Juan Such, en este caso se llama El torpedeo a España, pues vamos a dar lo mismo, que la manía de derrocar a la República. Este fue 6º premio, también aparece por ahí un título, Vengan faroles a mí. Y bueno, pues la base son asuntos políticos y financieros y también aparece por ahí la agricultura, la minería, el suelo y el subsuelo. Pero bueno, lo que más se ve es evidentemente la República Española envuelta en el manto, con una rama de olivo en un lado y a sus pies el ave fénix. Y en cada ángulo hay un cañón manejado por una potencia europea, pero que no aciertan a derribar la República, sino que al contrario, la enriquecen con monedas de oro. Ese es el mensaje y ahí se queda. Esta es la única fotografía que se conserva de la hoguera. En cuanto a la Plaza de la República, pues otra de las obras maestras de Gastón Castelló. Voy a tratar de sintetizarlo porque la explicación es muy exhaustiva. 4 cosas de Alacant, 2º premio. Una de las obras que mejor reflejan la estética castoniana, la que sería conocida como estilo alicantino. En la solicitud de planta hay una somera explicación de cada cara de la hoguera, mucho más desarrollado en un llibret que estaba firmado por José Coloma Pellicer, el director del tío Cook. Entonces, en esta cara, que es primavera, hay una figura tocando el violón, 3 ninfas que anuncian las bondades del clima de Alicante. Aquí tenemos la figura con el violón y las 3 ninfas. Y bueno, esta es parte de la explicación. Habla de la terreta y de les seues bondats. Verano, sale a la explanada con un arco con bombillas, hay una higuera a la que está subido un hombre y la barca representa a los forasteros aburridos que se van a otras playas a veranear pues por falta de atención y de propaganda, las dos cosas. Pues lo mismo, ahí hay una explicación muy larga en el llibret. Yo he entresacado estos 2 fragmentos y bueno, lo que viene a decir es que el alicantino está en la higuera sin darse cuenta del potencial que tiene su ciudad. Esta es la cara de otoño, donde lo que representa es la Plaza de la República una vez derrumbados los porches para la reforma. Hay también una dama durmiendo y en sueños ve cómo las obras del puerto se llevan todas las casas de los porches desde la Plaza de la República al mar, que es esta parte de aquí abajo. También habla del proyecto del arquitecto de Alcoy, que ya hemos hablado antes. Habla también del trenet de la Marina, ahora tocaremos el tema del tren. Y nada, que se esperaba que la Plaza de la República estuviera rodeada de grandes palacios y una fuente monumental. Bien, lo del tren tiene gracia porque era un tren que tenía movimiento continuo, se movía como si fuera un Ibertren de estos, pero es que además echaba humo porque hicieron una mezcla química, entonces el tren estaba todo el rato dándole vueltas y echando humo. Son cosas que pues no las podemos ver si no lo encontramos reflejado o en una fotografía o en una crónica en algún periódico. Y la última cara es invierno,
donde hay figuras que están mirando un cartel mural de las fiestas de enero, pero por otra parte mirando el termómetro y como que no cuadra que estemos en enero y que haya 3 figuras abanicándose del calor. Y bien, vuelve a hablar de la visita de don Niceto Alcalá, que hizo, como hemos visto en la hoguera de Alfonso el Sabio, mención al excelente clima alicantino. Calle San Vicente, bueno, es otra forma de representarlo, pero volvemos a lo mismo. Poco a poco la República avanza, tampoco me voy a extender mucho en ello. Lo único que aquí pone que avanza como un caracol, es decir, que avanza muy despacio, pero eso sí, arrollando todo lo que pilla por en medio. No voy a explicar más porque en las fotos vamos a verlo perfectamente. Y como siempre el cura de por medio, yo no tenía fijación en poner algún cura por ahí que estuviera dando el follón a la República. Esta es la foto principal. Vale, continuamos. La avenida de Méndez Núñez, una hoguera también en este caso muy curiosa, es de Vicente Pajarón, basado en una idea de la propia comisión de la hoguera y en concreto de su presidente, que era Evaristo Manero, un eminente médico alicantino, al que se debía el nombre de la Casa Manero, la que cerraba la Rambla por arriba, que es donde está actualmente la torre provincial, ¿no? Se llamaba El sueño de una noche de verano, aunque en algún medio aparece como poema sin música, no tiene ningún sentido, pero bueno, yo lo he puesto ahí, en la parte ancha central de la zona alta de la Rambla, y fue 5º premio. Bien, en el insomnio de una noche de verano, en Alicante, pues un alcalde, reemplazado por un soberbio cañón, emplaza un soberbio cañón en plena Rambla y apunta a las manzanas de casa que estaban obstruyendo la prolongación de la avenida hasta el mar. Esta era la idea. Entonces lo que se ve son pues, esas casas que estaban entre la Rambla y el mar, pues que están siendo destruidas por este alcalde con una cabeza que es una interrogación, que está a cañonazos derribándolo. El doctor Evaristo Manero, con semblante preocupado, exclama y dice: oye, a ver si va a resultar que va a disparar para el otro lado y me tiran la casa. Ese era un poco el chascarrillo, ¿no? Se lo dice al dueño del Hotel Pastor, que estaba también en esa zona. Lo que no se sabía, y yo tampoco lo sabía, es que tiene una escena interior que habla que es de un realismo político de gran actualidad, pero que solo era visible por unas mirillas y siempre y cuando pagaras 10 céntimos para verlo, con lo cual no sabemos exactamente cuál era el contenido, pero había mirillas alrededor de la hoguera que podías ver el interior. Eso me he enterado yo hace muy poco, así que no creo que lo supierais. Y bueno, esos son los edificios que se verían afectados, según el tío Cook. El Bar San Pedro, un estanco, una droguería, una sastrería, los grandes almacenes, el Banco Central, una barbería y el resto hasta la Esplanada, que iban a valer un dineral, pero que sería una reforma grandiosa, ¿no? Y el libret describe estas escenas de aquí, en la zona que ya está derruida, y habla del dueño del Bar San Pedro que le revientan la pared cuando estaba mezclando el agua con el vino. En otra una escena íntima en una alcoba, en otra una señorita que se queda colgada de una viga por la explosión y que se puede ver el color de la combinación que usa. Eso le llamaba mucho la atención. Y el interior incluso de un váter, pues en una postura poco elegante. Margaritas Club, volvemos al personaje de Mr. Bligh. En este caso, bueno, vuelve a hacerla Vicente Orcina González, se llama Lo que quedará, el lugar el mismo, frente a la Peña, y aquí lo que habla es que el automóvil de la Diputación, de ser usado tanto, se iba a deshacer por completo y el señor Albricias, Franklin Albricias, el presidente de la Diputación, pues tendría que usar patinete, sustituyendo el automóvil oficial. Y Mr. Bligh, que es el inglés que aparece aquí, como en todas las de Margaritas Club, pues está ahí contemplando la escena. Y en la base, bueno, pues se recogen varias escenas satíricas relacionadas con Alicante. Benalúa,
Pues volvemos a lo mismo, dos componentes de Unión Arte, Fernando Guillot y Rafael Peral. Sobre el castell d'Alacant crema el dimoni tot lo sobrant. En algunos medios els dimonis cremen tot lo sobrant y también sobre Alacant els dimonis. En el lugar habitual fue el 7º premio, estaba otorgado por la Cámara de Propiedad Urbana y además llevó el premio de la Cámara de Compañía de Tranvías. En la solicitud, curiosamente, la presentaba como un grupo de vecinos de la calle Arquitecto Guardiola. No hablaba de comisión de la Foguera Benalúa, pero bueno, ha quedado como Foguera Benalúa. Esta es la fotografía. Y bueno, la explicación es muy sencilla. Para desprestigio de la ciudad, los edificios del Matadero, de la estación Madrid-Zaragoza-Alicante, cavernícolas, habla, y otras cosas que dice muy poco de Alicante y que se propone que sobre el castillo pues los demonios las quemen, las hagan desaparecer. Pensad y fed, pues estamos ante la segunda barraca, aunque yo no he encontrado constancia de que se haya llegado a plantarse. Se solicitaba para la calle Valencia, al parecer los propios vecinos, no consta título. Dicen que se plantó en la calle Valencia, el expediente prácticamente no tiene documentación, está firmado por un tal R. Sierra, podría ser el artista, y solamente dice que se haría una barraca estilizada y practicable, ahí la verdad es que el boceto es un churro, que usarían sus constructores para recrearse dentro de ellas y la que no contendría figura de ninguna clase, o sea que casi sería más lo que hoy conocemos como un racó que como una barraca, pero no he encontrado en ningún sitio constancia de que al final fuera plantada. Pablo Iglesias Quintana. Bueno, esto no es una hoguera en realidad, sino ahora vamos a ver la gracia de la hoguera de infantiles. Esto es una hoguera infantil, ya con ver el boceto ya vemos que de infantil tiene pues poco, ¿no? Artista desconocido, se llamaba como Igal de Moró o también un Congrés de Carreró, en la confluencia de las calles Pablo Iglesias y Quintana. En el expediente solo consta el boceto. Curiosamente, fijaros del follón que se llevaban entre unas fogueretes, foguera de infantiles y ninos de carrer, pues se presenta como foguera infantil y se lleva tercer premio en ninos de carrer. Y desde luego, hoguera infantil, evidentemente no era. Pero como no se conserva explicación de la misma, pues ahí nos quedamos. Este también es otro ninos de carrer, ya estamos terminando prácticamente con esto. Alfonso el Sabio San Vicente, esta sí que tiene su gracia y su porqué. Además la firman los hermanos Esteve, Juan y Gaspar Esteve García, que ya firmaban como tal. Se llamaba Queso Nacional, estaba en la confluencia pues, de estas dos calles, Alfonso el Sabio y San Vicente. Y lo que explica es que el señor Azaña, disfrazado de ama de casa, lucha contra las ratas que se quieren comer el queso nacional. Representaban las plagas del presupuesto, de la hacienda, simbolizado como un enorme queso manchego. ¿Cuáles eran las ratas que se comían, que querían comerse ese queso nacional? Pues lo de estatutos, el clero, como no, las empresas extranjeras, los monopolios y el caciquismo. Y ahí tenemos el himno del señor Azaña repartiendo estopa a las ratas que se querían hacer con la hacienda del país, vamos, con los presupuestos del país. Esta es una pequeña hoguera, plaza de Juan Poveda y Primero de Mayo, que lo único que hay es el boceto, sería equivalente a la posterior foguera Primo de Rivera Camarada Maciá. Se atribuye a Miguel Carrillo Soler, aunque no aparece por ningún lado, pero sí que es lógico que fuera él, porque los años anteriores fue él quien la realizó. Lo que volem y no volem, a la altura del número 8 de la entonces denominada calle Primero de Mayo, ahora es Primo de Rivera. Es una sátira a las compañías de agua, luz y electricidad que están explotando al pueblo alicantino con sus abusos. No hay más. Lo curioso es que pone el ayuntamiento encima del castillo de Santa Bárbara. Y nada más, porque no hay libret, no hay explicación, nada más esta pequeña referencia. Yo de hecho no he visto ninguna foto, o sea que tampoco ni siquiera tengo constancia de que se plantara al final. Bueno, esta es de la última gorda que nos queda, Benito Pérez Galdós. Pues otra maravilla de Pérez Galdós. Ya había obtenido el segundo premio con la Plaza de la República, Gastón Castelló, pues en este se llevó el primero, es decir, hizo doblete en el mismo año.
Fue primer premio de turismo y premio honorífico del casino, y se llamaba La Foguera del Bien y del Mal, también una de las más conocidas y reconocidas de Gastón. También tenía movimiento, todos esos animales que veis abajo movían la cabeza de forma afirmativa, como los perritos esos que ponían en la parte de detrás de los coches. Y era una historieta de una visita de una princesa que le hace donación a Alicante del título de la taza de plata, pero sin embargo luego va a ver los barrios y ve con dolor que no es plata todo lo que reluce, y ordena a los criados que manchen la taza. Por eso, por un lado, la taza está limpia y por el otro lado la taza está sucia. Una parte y la otra. El foguetera Postilla, que Alacant, que es muy curiosa, limpiará presurosa tan pronto que pueda lavar pues las deficiencias que tiene Alicante. Y el tío Cook lo plantea de que todo se limpiará cuando vuelva la princesa y se lo va a encontrar todo limpio. Y esa es la explicación, pues habla de la Casa Alberola, habla del Parque de Canalejas, de pasear por la explanada, el recorrido que hace la princesa conforme llega desde un hidroavión, curiosamente, al puerto de Alicante. Habla incluso de una única avenida, Gadea, Soto y Marbá, y un letrero en el Macho de Castell que pusiera "Este poble es Alacant". Nos quedan unas pequeñas cositas, una infantil que se plantó en la plaza de Chapí, que no hay boceto, ni hay foto, ni hay nada, simplemente pues se pidió que plantar. Como siempre, no parece que fuera construida por niños, ni muchísimo menos. Se llamaba La Bolsa o la Vida, en el cruce de las calles Castaños y Villega, y describe un grupo central más otros en la de esquina, y en el grupo central habría un atraco de los antiguos Roders, pone, a dos pacíficos ciudadanos a quienes despojan de sus dineros, un tema de lo más infantil. Y en las esquinas una mujer que llena un cántaro de agua mientras un ciudadano pues contempla ver lo que puede ver, un poste de luz de una parada de tranvía donde un obrero espera la llegada del tranvía de Villafranqueza, un farol de gas con el farolero subido limpiándolo, y una higuera donde hay un ciudadano y con un pescador de caña que prefiere ir a pescar brevas por si cae algo que ir al puerto donde nunca pescó nada. Temática infantil total, pero bueno, tampoco hay constancia de que plantara porque no hay fotografía. Y esto, creo que no es la última ya. Plaza de Hernán Cortés, pues esto es muy curioso porque más que una hoguera parece una barraca. Era de uno de los componentes del colectivo Unión Arte, se llamaba Seis d'un golpe, en la confluencia de las Navas y lo que ahora es periodista Pirula Arderius, se llevó a premio de turismo. Bueno, esta hoguera también tenía truco. Son tres fragmentos del mismo boceto, es decir, vendrían uno detrás de otro, de izquierda a derecha. Aquí lo he fraccionado para poder poner todo en una. Tenía su truco porque, una barraca valenciana, lógicamente, con su pozo, su jardín, pero se podía visitar por dentro. Y había una escena que se llamaba "Hoy adelantan los partos", que es una barbaridad. Hablaba de una familia de huertanos del Turia, que por prescripción facultativa se les ordena el cambio de agua y se trasladan con su barraca y sus muebles, y al llegar aquí se establecen en la plaza de Hernán Cortés. Entonces, tal enfermedad había degenerado en parto, y se presenta una escena con el ama en la cama, con dos nenots al pecho, dos al brazo y dos en un cabàs, por eso Seis d'un golpe. Luego también hay una escena, que es la que veis en la parte de abajo, que le llaman El negro rompecabezas, y porque en una de sus exhibiciones se trataba de romper en la cabeza una botella y un ladrillo. Un poco salvaje, pero es lo que dice que hacía esta escena. Y habla del negro que tenía el alma blanca. Y por último, una barraca que en teoría se fundó en 1933, pero que en 1932 se plantó. Y de hecho esta foto es nos la proporcionó la propia barraca Los Gorilas. Probablemente no sería oficial, no hay documentación ninguna en los expedientes conservada en el archivo de Alicante, pero hay
constancia fotográfica de esa primera barraca de los gorilas que, en teoría, y hasta ahora, se había hablado de que se había fundado en 1933 y estamos en 1932. Y con esta última anécdota, pues, termino la conferencia de hoy, esperando que os haya gustado y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues es el momento. Lo de las fogueretes y no es igual. Eso era un galimatías tremendo, porque había quien decía que si tenía una base era fogueretas, si iban directamente a tierra eran nidos de carrer, si los nidos eran pequeños eran hogueras infantiles, pero había un mare magnum que hasta el año siguiente precisamente no se concretó, digamos, y veréis ya si venís en la siguiente que empezaron a salir hogueras infantiles por todos los lados. Y al final pues casi hubo que decir, mira, o no os pasáis con las hogueras infantiles, sobre todo que sean infantiles, o acabamos con las hogueras infantiles. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. Nos quedarán 3 de esta primera parte del ciclo, que las haremos en septiembre, octubre y noviembre, en meses consecutivos, que será el 33 y el 34, el 34 y el 35, no, perdón, 33, 34, 34, 35 y la última será el 39 y el 40. Y ya el año que viene veremos los 40, ya el año siguiente los 50. Lo que no quiero despedirme es sin recordaros que dentro de una semana justo, el día 10, en este salón no, en el otro, en el Rafael Altamira, se presenta el libro El legado de lo efímero, que viene a recoger 2 años de ciclo de conferencias sobre los artistas de hogueras de las 3 primeras décadas, pero desde el punto de vista biográfico, más que la obra foguerera, digamos, la analizamos en el contexto de sus propias biografías. Pues si estáis todos invitados, por supuesto, a venir el día 10 a las 7:30 a la sala Rafael Altamira y bueno, pues tendré el placer de presentaros el libro. Y nada más, salvo que queráis hacer algún otro comentario. Pues muchas gracias por venir y hasta la próxima. Y felices fiestas, por si no nos vemos.